Venga, chicos, esta segunda sesión, como os decía, sobre JavaScript trata sobre estructuración de orientación a objetos, ¿vale? Y evidentemente, lo que hicimos en la sesión anterior de trabajar con objetos literales, los que creamos con llave y demás, es muy incómodo porque cada vez que quieres crearte un nuevo objeto tienes que volver a dar toda la estructura. Hoy vamos a ver cómo funciona de una manera distinta. ¿Cómo podemos montarlo? ¿Cuál es la idea? La idea va a ser declarar la misma estructura persona, pero de una manera más práctica, quizás, más interesante. Mirad, ¿cómo lo hacemos? Nos basamos en un operador que no vimos la semana pasada, que es new. Perdonad, en una palabra reservada que no vimos la palabra en la semana pasada, que es new. New te permite crear un nuevo objeto. Es decir, si tú escribes new object en JavaScript, estás creando un espacio de memoria. ¿Recordáis que los objetos en JavaScript no tienen una estructura prefijada? De acuerdo. Mirad, en lugar de hacer new object, que te limitarías a crear una estructura que en el fondo es equivalente a hacer llave, podemos utilizar una variante de esto. Dadme un segundo, dejadme que pique un poco a dolor y luego sincronizamos código, ¿vale? Porque voy a hacer algunos cambios y os voy a liar más incluso que la semana pasada si no tardamos un momento en escribir el código que pico. Fijaros en esto. La palabra reservada new, recordadlo, se limita a crear un espacio en memoria. Es equivalente a esto. ¿Vale? Abrir llave y cerrar llave. Pero podéis utilizar como expresión de new una función. En otras palabras, yo puedo declarar una función aquí. Function persona. ¿Recordáis los objetos function? ¿Recordáis que yo podría ejecutar persona así? ¿Así? Ok. No voy a darle este uso. Quiero enfatizar que no voy a invocar la función directamente. Lo que voy a hacer es esto. New, indicando la función. ¿Qué es lo que hace? Y aquí está la clave de esto. Es sencillo. Con new creamos un objeto vacío. ¿Sí? ¿Lo recordamos? Y ese objeto invoca la función persona. ¿Qué sucede? Estoy utilizando persona con el rol que en otros lenguajes de programación explicitaríamos como un constructor. Persona, una función, se me está convirtiendo en una función de inicialización de un objeto. De manera que, si yo hago esto, he creado dos objetos que nada más crearse han ejecutado la función persona. ¿Ok? Y por supuesto, puedo hacer algo así. Javi, esto no es muy emocionante porque, ¿y si ahora quiero fijar algún parámetro, alguna información, algún atributo del objeto, alguna función, etcétera, etcétera? Ay, ¿cómo lo podemos hacer? Es relativamente sencillo. ¿Me podéis recordar si la semana pasada llegamos a ver la palabra reservada this? Creo recordar que sí, ¿verdad? ¿Y me podéis recordar qué significa this en JavaScript? Ahí está, el objeto que invocó una determinada función. Y esa es la clave de medio JavaScript. Cuando yo hago esto, ¿qué objeto está invocando la función persona? Eso es, el objeto que he creado aquí. Si yo aquí estoy refiriéndome a this, estoy refiriendo al objeto recién creado, que es quien ha invocado la función persona. Con lo que yo puedo hacer algo de este estilo. ¿Cierto? Voy a cambiarle el tamaño un poco. ¿Se sigue leyendo bien, más o menos? Ok. ¿Y si hago esto? Ojo que este me lo han enseñado hoy. Sí, en Notepad. NetBeans, una de las cosas más bonitas que tiene es que le picas Control K y te autocompleta por adivinanza. ¿Vale? Se le llama así, autocomplete por... Pues Notepad también lo tiene.
Si tú empiezas a escribir algo y picas control enter, te adivina qué vas a poner. Evidentemente lo hace por localidad. Es decir, yo he puesto su y lo que tengo más cerca que empieza por su es sueldo base, con lo que me ha autocompletado. Pero claro, es que normalmente usamos las cosas que están cerca de donde estamos. Así que acertamos mucho. Esto te vuelve muy productivo. Lo he aprendido esta tarde, ¿eh? Control enter. Molt bé. Os alegrará saber que aparentemente no era mortal la gripe esta que pillé, ¿vale? Aparentemente parece que se puede superar. Es un rayo de esperanza para la humanidad. Ok. Primera invocación de línea 10 crea un objeto en blanco. Ese objeto invoca la función persona, con lo que cuando uso this estoy refiriéndome a ese objeto. This punto me mete en el objeto creado por el new. This punto nombre igual es una asignación. Una asignación crea la variable en JavaScript. Acabáis de crear la variable nombre como un atributo del objeto creado por persona. Y, hey, Alice Wonderland, 1500 pavos. Se lo lleva crudo. Aquí podemos hacer lo mismo. Bob. Bob tiene 1200 pavos. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de estructurar un objeto. Ya no tengo que repetir la estructura de un objeto cada vez que quiero crearla. Lo puedo hacer directamente de esta manera. ¿Qué sale por pantalla si hago console.log per1.nombre y per2.nombre? Sé que lo sabéis, pero es un juego. Yo os hago una pregunta que sabéis. Vosotros me contestáis y sé que seguís vivos. ¿En la línea 13 qué? Alice, correcto. Y en la línea 14, Bob. Y esto no podríamos haber creado un objeto literal con una función persona y haberlo invocado con el new. O sea, no podríamos haber hecho Haber mezclado la sintaxis de llaves y la sintaxis del new. Hasta donde yo sé, no se pueden mezclar. Pero como os digo siempre, en esto, llevo unos 2 años o año y medio, no, ahora ya sí, ahora 2 años con esta tecnología y todavía hay un montón de cosas de JavaScript que aprendo, porque el lenguaje es súper flexible. Por ejemplo, mirad, esto que hago ahora no tiene ningún sentido, pero algo que aprendí hace relativamente poco, hace unos meses. Tú puedes poner en las funciones un return, evidentemente. Si el return lo haces cuando te la invocan por un new, la asignación que te retorna, es decir, per1 no apunta al objeto que has creado, apunta a WOP. Esto se utiliza para algunas cosas. Esto tiene un interés para crear atributos realmente privados. Pero a mí personalmente me parece contar las patas y dividir entre 4. Pero es algo que no sabía hasta hace relativamente poco. Así que cada vez que os diga hasta donde yo sé no se puede, es realmente eso, ¿eh? Y cada día aprendo cosas con esta plataforma. Echate una prueba con Chrome, a ver si nos lo ejecuta. Ejecutar en Chrome. F12, mira, Alice y Bob. Estos dos chivatos que hemos cargado antes. En la línea 13 y en la línea 14 están los chivatos. ¿El? el reto. ¿Qué hacía este return de aquí? Nada útil, ¿vale? Pero por cómo lo he montado. Si haces esto y aquí haces un console log per 1 y salgo para no seguir ejecutando,
al cargar, perdona, que he cerrado, al cargar Chrome, si te... perdonad, file total, línea 14. Vale, porque he llegado hasta aquí. Línea 14, file total. No sé cómo me lo he montado para hacerlo mal. Este return que tenías aquí... usando el mío. Este return que tenías aquí, os estaba contando que lo asignabas a per1, pero algo me he dejado. Porque no lo está asignando a per1. ¿Vale? Dejadme, os debo el por qué me ha fallado miserablemente este ejemplo para... ¿Estamos a lunes? ¿Para el miércoles? ¿Sí? Ok, mas por ejemplo, nosotros hemos hablado de persona 1 con botón 2 y lo voy a colocar. Exactamente. ¿Vale? Pero algo os he explicado mal porque no me ha salido, me ha hecho un file tremendo. ¿Vale? Dejádmelo pendiente para el miércoles y os lo cuento el miércoles con el ejemplo preparado. ¿Qué más os iba a comentar? Ok, tienes una estructura base, perfecto. ¿Me podríais decir cómo podemos montar operaciones para persona? Por ejemplo, si persona tuviese un calcular sueldo total, que creo que es el ejemplo que hicimos, ¿verdad? ¿Me podríais comentar cómo podríamos asignarle esa operación? ¿Cómo puedo hacer que yo pueda ejecutar algo así? Y me devuelva, por ejemplo, el 120% del sueldo base. Dentro de la función persona, ¿no? Muy bueno. Exactamente. ¿Recordáis esto? No es como lo vais a hacer, ¿eh? Pero lo podemos probar inicialmente así. ¿Recordáis que estamos asignando que this apunta al nuevo objeto creado? ¿Recordáis que este calcular sueldo base es simplemente un atributo más, una variable más de ese objeto? Y que estoy creando una función, un objeto de tipo function. ¿Cuál es el objeto en el que está este atributo? El objeto per1, ¿no? Cuando he creado nueva persona, hemos llegado aquí y se han ejecutado estas líneas. El objeto apuntado por per1 apunta hasta aquí, apunta a este function. De manera que yo puedo hacer return this.sueldo base por 1.20 y hey, si yo hago per1.calcular sueldo total, ¿qué objeto está ejecutando? Para empezar, ¿esta función existe? Es decir, ¿el atributo per1.calcular sueldo total existe? No. Perdón. Perdonad. Oye, file total también en esto. Ahora, repito la pregunta. Per1.calcular sueldo total, ¿existe? Existe, porque al haber hecho new persona y asignarlo a per1, hemos creado aquí ese objeto. Hemos llegado aquí y le hemos asignado nombre, apellidos y sueldo base. Y calcular sueldo total, que en lugar de apuntar a un parámetro, a una string, a lo que sea, apunta a un objeto function. Por lo tanto, esto existe. Y estoy usando los paréntesis. Recordemos que los paréntesis funcionan en JavaScript como un operador que se va al objeto y lo ejecuta. Similar en ese sentido al operador de navegación, pero que solo sirve para ejecutar. Es decir, me estoy metiendo en el objeto que he creado aquí y estoy ejecutando su código, que es este. ¿Qué objeto está invocando esta función? La función a la que voy a parar, ¿qué objeto la está invocando? El objeto apuntado por per1, exactamente. De manera que this es el objeto apuntado por per1. Y cuando hago this.sueldo base, me refiero a los 1500 pavos que había guardado en este atributo de aquí. Si lo probamos, Alice, 1800 pavos de sueldo total. Y Bob,
console.log per2 calcular sueldo total. Bob, 1440. Ok. Si he creado dos personas, ojo, que solo lo pregunto dos veces. Si he creado dos personas, he hecho dos news de persona, ¿cuántas functions de este tipo he creado? ¿Cuántos objetos de este tipo he creado? Dos, exactamente. Cada vez que he entrado en la función persona, he creado un objeto, function distinto. ¿Lo recordamos de la semana pasada? Me podéis decir que no en cualquier momento. Una pregunta sobre ahí. ¿Podríamos crear la propiedad también para los descuentos? Ah, muy buena. ¿Podríamos usar la sintaxis de literales aquí? No. Aquí hay que explicitarlas de esta manera. Lo que pasa es que hay algunos frameworks que te permiten usar la sintaxis de literales, invocando rutinas. Os comentaré algunos de ellos más adelante. Ok. Va bene. He creado dos funciones distintas. Esto parece un poquito absurdo, ¿verdad? Si creo 20 personas en memoria, voy a tener 20 objetos function exactamente iguales, ¿cierto? Esto se puede solucionar de varias maneras, pero os voy a contar directamente la más interesante. Empezamos a ver cómo funciona JavaScript a un nivel bastante íntimo. Es chulo, ya veréis. Mirad. Para hacerlo, dejadme que comente temporalmente toda esta parte. ¿Vale? No quiero ejecutar nada, quiero centrarme en lo que hay aquí. Luego lo descomentaremos y volveremos a usarlo. ¿Me podríais explicar qué estoy haciendo aquí? ¿Qué acabo de hacer? Eso es. ¿Y la estoy asignando a qué objeto? Al objeto function. Fijaros, estoy asignándola al objeto function directamente. Un objeto function es como cualquier objeto JavaScript. Su estructura es mutable, su estructura. Le acabo de agregar una propiedad. Acabo de agregarle una propiedad a este function. ¿Cómo ejecutaría esta? ¿Cómo accedería a este Winky? Pues console.log persona.winky. ¿Veis que no estoy ejecutando la función? ¿Veis que no he hecho ningún new? ¿Veis que simplemente estoy modificando la estructura del objeto function? ¿Queda claro que esto se puede hacer por lo que hemos visto antes? Que function es un objeto JavaScript y su estructura es mutable. ¿Más o menos? Ok. Vale, perfecto. Y si en lugar de hacer eso hago esto, ¿qué tengo ahí? Winky, ¿qué es? Un objeto, ¿verdad? La estructura de llaves no es una función, es un objeto literal, ¿no? Y un objeto literal que yo podría hacer lo que quisiese. Bueno, A vale 1. ¿Cómo podría acceder a? Pues fácil. Console.log, persona, me voy a Winky y puedo elegir, puedo hacer esto, ¿verdad? Sintaxis de indexador. O bien puedo hacer incluso de forma más natural esto. Me va a devolver 1 en este caso. ¿Queda claro esto? Que no estoy haciendo trampas. Ok. Si en lugar de Winky le cambio el nombre, ¿me dejáis cambiarle el nombre? Y pongo prototype, estoy en la misma situación. Es exactamente lo mismo. Tengo una variable en la función que se llama prototype que apunta a un objeto literal. ¿Se entiende? Si yo hago console.log de persona.prototype.a, me devuelve 1. No tiene más historia. ¿Sí? Y en lugar de esta función, oye, tenéis que fiaros de mí. Prototype ya existe. Ya existe, está definida así. ¿Vale? Como un literal. Como ya existe, la puedo utilizar, ¿verdad? Puedo usar esta otra sintaxis. Y estamos en la misma. Oye, me voy al objeto function que he apuntado por la variable persona. Me meto en su propiedad prototype y viajo al objeto que apunta a esa propiedad.
y le asigno un nuevo valor con el identificador A. El valor es el 1. ¿Me seguís más o menos lo que hemos hecho y que ahora mismo no tiene ninguna gracia? Pero, hey, function, estoy en las mismas. En lugar del número 1 le estoy asignando una función. Y en lugar de A, calcular sueldo total. Return this sueldo base urge por 1.25. Estoy haciendo exactamente lo mismo que antes. Es decir, en lugar de asignarle el identificador A, creo el identificador calcular sueldo total. En lugar de ser un número 1, es un objeto de tipo function. Pero es lo mismo, no hay trampas. Prototype existía antes. Así que no tengo que crear prototype en la línea anterior. Podría hacerlo, ¿eh? Es decir, yo podría hacer esto. Y funcionaría igual. ¿Pero para qué? Si ya está creado. ¿Ok? Una pregunta. Dime. ¿Por qué esto no funciona si nosotros hacemos con mi persona no tiene esta propiedad? ¿Por qué? En realidad sí que la tiene, pero no en el objeto que has creado. Os lo cuento ahora. ¿Por qué cuando haces new no tienes la propiedad prototype? Porque solo los objetos función tienen esa propiedad. Son los objetos function los que tienen la propiedad prototype. ¿Vale? Cuando creas un objeto se utiliza de la siguiente manera. Y esta es la clave para saber cómo funciona prototype. Es muy sencillo. Porque muchos ya sabéis qué va a pasar. Muchos sabéis que si ahora descomento la parte de abajo, ¿veis? La he descomentado y ahora ejecuto. Esto funciona perfectamente. Lo que es curioso es que el objeto que he creado aquí, estad por mí y luego sincronizamos, palabrita. El objeto que he creado aquí no tiene un atributo que es calcular sueldo total. Y en cambio somos capaces de ejecutar esta operación. Esto es muy sencillo de entender. Lo que pasa es que lo explico fatal, así que no me dejéis que avance hasta que no quede claro, porque esta es la clave del lenguaje en la parte de estructuración de datos. Mirad, cuando te metes dentro de un objeto, por ejemplo, per1. Al hacer esto, entras en el objeto que has creado aquí, ¿verdad? Y ejecuta per1.nombre, pues estás accediendo al atributo que le hemos dado nombre, ¿sí? ¿Estamos contentos? Ok. En cambio aquí estoy accediendo al mismo objeto y accediendo a un atributo que no existe en ese objeto. Lo que hace el objeto es recordar qué función utilizaste para crearlo. ¿Qué función utilizamos para crear el objeto apuntado por esta variable? ¿Cuál era la inicialización, el constructor del objeto creado? ¿Qué pasamos a la derecha del new? Persona. Exactamente, persona, ¿verdad? Bueno, pues cuando le preguntas por algo que él no conoce, coge el objeto función que creaste, el objeto función, no el objeto creado con new, el objeto función persona. Se va a su propiedad prototype y lo utiliza como un save fail. Si no lo tengo en el objeto, me voy a la función que me usaron para crearme, me meto en su prototype y, oye, allí hay un calcular sueldo total, ¿qué es lo que me han pedido? Ejecuta esa operación. Con lo que, ¿qué estamos haciendo? Estamos asignando valores en caso de fallo. Pero a un nivel, ¿lo vemos más o menos? Pero a un ¿no? Lo repito, ¿eh? Sí, lo veo como es un peligro. Es un peligro, lo mismo que os dije el otro día. Un gran poder comporta una gran responsabilidad. Es un peligro, y os cuento ahora, bueno, lo estáis viendo ya, a ver, es un peligro terrible porque de repente hace un indocumentado, te viene y te hace algo así. ¿Vale? Un indocumentado te viene, se va al tipo string, coge su propiedad prototype, a la función string, perdonad. Coge su propiedad prototype
y modifica su atributo toUpperCase, le asigna un nuevo valor a una función que siempre retorna jaja. Exactamente, esto es solo para la función prototype, para la variable prototype de las funciones, perdonad. ¿Vale? String es una función, es la función que se utiliza cuando creas objetos string. ¿Vale? y acabas de hacer que cada vez que alguien intenta pasar algo a mayúscula, su string se olvide y devuelvas exacto. Sí, pero si modificáis object.prototype, array.prototype, string.prototype, date.prototype, la vais a liar pardísima. Porque estáis cambiando el comportamiento que en cualquier momento otra librería hace el mismo juego y os machacáis entre librerías. Es decir, esto pasó hace 2 años y medio, 3 años y medio, era un problema bastante grave. No recuerdo qué 2 librerías súper populares modificaban la clase array, cambiando, añadiendo los mismos métodos, pero con semánticas ligeramente distintas. ¿Qué pasa? Si cargabas las 2 librerías, era la última que cargases la que guardaba su semántica, sus funciones, con lo que la otra librería no funcionaba. Esto se considera mala práctica. Y en cambio, esta es la base de la orientación a objetos de JavaScript, aunque a veces se use de otra manera. El dis punto este que tienes aquí. No, estoy hablando si nosotros no tenemos una propiedad prototype. Ajá. Y al final ¿Algo de este estilo quizás o no? Sí. Vale, perfecto. ¿A quién le estoy asignando la variable calcular sueldo total? A los de tu persona que nunca va a ser llamado. Ahí está, a la función persona, al objeto function, al objeto que has creado con este function que es como un new, no a los objetos que estoy creando aquí. No, sería como una función estática, ¿no? De otro lenguaje. Se utiliza para las constantes o para las funciones estáticas, exactamente. Muy bien, joder. Digo, Hopelines. Esto lo invocaría así y no tiene ningún sentido. Porque estoy usando persona como el objeto que lo invoca y persona no tiene la función aquí. Esta función que he creado aquí no tiene atributo que se llame sueldo base. Así que en esta invocación sueldo base es null. Perdona, undefined. Por lo que el resultado es not a number. Que no tiene ningún sentido. Pero en cambio, dejadme que deje esto más o menos como antes. Pero en cambio, me dice Pau, si me pongo aquí, pongo algo de este estilo y por ejemplo, que tengo el equivalente a una constante, porque yo en cualquier momento puedo hacer if persona.sueldo máximo, y esto en cuántos objetos está creado el atributo sueldo máximo. Solo existe en el objeto function persona. No existe en cada uno de los objetos new que he creado. Pertenece a la función, que exacto, es el equivalente al static de JavaScript. Tiene la funcionalidad de una base class, sí, de una superclase, pero no es la misma semántica, porque en JavaScript la creación de objetos es por composición. ¿Qué es lo que haces? Estás creando una cadena de objetos. Lo que haces es, tú haces un new, esto te crea el objeto, y recuerda que usaste persona para inicializarlo. De manera que cuando invocas cualquier cosa y no encuentra en ese objeto el cualquier cosa que has invocado, lo que hace es viajar al objeto función que usaste para crearlo y buscarlo en su prototype. ¿De acuerdo? Que no deja de ser bastante interesante esto. Ah, sí. Vamos a repasar por qué si quito prototype no va a funcionar este ejemplo. Primero, ¿me permitís que lo pruebe? Porque estoy aquí escribiendo, igual os estoy estafando. Antes ya he fallado 2 ejemplos. Pero ahora, aparentemente, lo hemos hecho bien. ¿Vale? Ok. ¿Qué pasa si en lugar de hacerlo así, me vengo aquí y hago persona, punto y directamente creo el atributo aquí? Lo voy a crear de tipo función. Perdonad.
Vamos a montar un toString igual a function this, o bueno, persona más this.nombre más... Oye, que estoy perezoso. Se va a quedar en this.nombre. Luego le añadís vosotros lo que queráis. ¿A quién le ha agregado la variable toString? ¿A quién le ha asignado la variable toString? Ahí está. A este objeto de aquí. No se le ha asignado los objetos que he creado con el new. ¿Qué sucede? Que si yo ahora... Y no se le ha asignado tampoco al prototype. De manera que si yo ahora hago en algún sitio console.log per1.toString, no es esta función a la que me estoy refiriendo. ¿Ok? No lo es. Porque aquí estaría usando la función del objeto que acabo de crear aquí. Aquí estaría invocando, si quisiese invocarlo directamente, un this.toString igual a function bla 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 bla. ¿Ok? Ahí está. No lo que tenga definido ese function, sino lo que tú usas explícitamente simplemente porque tienes una variable this que apunta al objeto recién creado. Porque es quien invocó esta operación. ¿Vale? Aquí se lo estamos asignando a persona y podríamos hacer un console.log de persona.toString y sería lo que estamos ejecutando, que daría un error. Bueno, un error. Diría que this.nombre está indefinido. ¿Por qué? Porque el objeto function, el objeto apuntado por esta variable, no tiene atributo nombre. Y lo podría crear siempre, podríamos volvernos locos aquí y por hacer que el chiquillo que tiene que mantener nuestra aplicación enloquezca, le podéis poner aquí un Charlie y no, y de hecho ni eso. Aquí estaría, ¿verdad? Porque ¿quién está invocando? Ah, no, ya iba bien antes. Está invocando persona, el objeto persona es quien está invocando este toString. Si el objeto persona le he puesto un atributo nombre, aquí te saldría Charlie. Esto último es solo para una ceremonia de la confusión. De hecho, lo podéis ignorar alegremente. Básicamente, el resumen de la situación. Ojo que lo cuento solo 2 veces. Cuando usáis new, creáis un objeto en blanco. Ese objeto en blanco ejecuta la operación que indicáis a la derecha del new. Al hacerlo así, this apunta durante esa ejecución al objeto que acabáis de crear. Cuando utilizas un objeto y te vas a ese objeto y le pides acceso a alguna de sus propiedades, si el objeto no tiene esa propiedad, lo que hace es localizar la función que se utilizó para crearlo, en este caso persona. Irse al atributo prototype, que es simplemente un literal abro llave, cierro llave. Y intentar localizar en ese prototype el atributo que tú le estás indicando. Es un mecanismo de en caso de fallo vente aquí. Y si lo ejecutamos, vemos qué sucede. ¿Me podríais decir qué va a pasar en esta situación? ¿Veis que tenemos la situación igual que antes? Se ejecuta y vemos que tenemos un console.log que debería haber quitado. Este toString de aquí lo quito, dejadme que lo vuelva a ejecutar. Alice y el calcular sueldo total. Hemos creado los dos objetos, lo vemos claro, ¿verdad? ¿Me podríais decir que va? Dime. La función, el objeto function, ya tiene atributo prototype, porque viene prefabricado. La variable de ¿quieres decir que si al hacer esto... Ah, no es lo mismo, porque ¿cuántos objetos
de este tipo has creado en toda la ejecución? ¿Cuántos objetos function de este tipo hemos creado en todo nuestro código? La respuesta es la que parece. Uno, el que al llegar aquí hemos creado un único objeto function. En cambio, cuando lo tenías como antes, cuando lo tenías así, vaya. Cuando tenías así, creabas uno distinto cada vez que entrabas en el constructor. ¿Sí? ¿Os convenzo o no? Ok. Dame un margen que a estas horas ya voy justito. Pero más o menos, oye, si no queda claro, no os convenzo o queréis que hagamos otro ejemplo, decídmelo, no os cortéis. ¿Vale? Os iba a preguntar algo. Ah, sí, mirad. Defino el prototype de la función. Vale. Creo un par de objetos, ¿cierto? Y hey, si hago esto, ¿qué estoy cambiando? ¿Veis que he copiado y pegado? Ahora lo vuelvo a definir abajo. La variable que tenía antes, ¿a qué objeto apunta ahora? Al function que he creado aquí, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Me seguís? ¿Qué efecto tiene esto? Oh, ya lo tenéis. Es un mecanismo de failover. Si falla el encontrar el atributo, entonces voy a buscar en el prototype de la función constructora. En el momento en el que cambiéis la función, el prototype de la función constructora, todos los objetos que ya hayas creado van a ver tu nueva versión. Y aquí lo estamos haciendo con función, pero funcionaría igual que la variable, una propiedad. Quisiéramos poner de medio. Ah, muy bueno. ¿Qué sucede si en lugar de hacerlo sobre el prototype que tenemos aquí, qué sucede si nos venimos aquí y hacemos algo de este estilo? Dave. Y la respuesta es que realmente no sucede nada. Porque fijaros, aquí haces per1 punto y te vas al objeto creado aquí, ¿verdad? Este objeto tiene atributo nombre. Tiene atributo nombre, ya no vamos a buscar en el prototype. Es decir, sigue siendo Alice. Porque no hemos tenido la necesidad de mirar, en caso de que no lo tengo, voy a buscarlo al prototype de la función que me creó. Esto lo vais a ver a veces así. Esto lo vais a ver a veces así. ¿Por qué? Porque de esta manera estáis documentando los atributos también. No es porque se vaya a usar en ningún momento. Esto no se va a usar. Lo que estáis haciendo es documentar que esto tiene un atributo, que esta estructura persona, si se crea objetos basados en esta función, esta estructura tiene el atributo nombre, solo una especie de convención y ya está. No se va a utilizar aquí. Apellidos. No se va a utilizar excepto si hacéis... Ups. ¿Qué he hecho aquí? ¿Qué hacía este patrón? Imaginaros que paso en el parámetro nombre la palabra Alice. Alice equivale a true o a false en JavaScript. A true. True or... no, pues true or se queda lo que hay en true, que ya no tengo que seguir evaluando. Evaluación en shortcut de booleanos. Asigno aquí el valor true, que en este caso el valor true era Alice, ¿verdad? Pero imaginaros que yo lo invoco con new persona paréntesis paréntesis. Nombre está undefined, ¿cierto?
No he pasado parámetros, he creado new persona, paréntesis, paréntesis. Nombre es undefined. Undefined es equivalente a... Exacto, a false. Así que hago el OR. Y la segunda parte del OR me lleva aquí. El valor que yo haya puesto aquí, this.nombre. Jo, pero no existe this.nombre. Vale, calma. ¿Qué objeto qué función se usó para crearme el persona? Me voy a su prototype. Ah, calla. ¿Y en el prototype hay nombre? Sí. Vale null y es poco gracioso. Pero si ponéis desconocido, acabáis de darle un valor por defecto y a la vez documentar que este objeto tiene propiedad nombre. Y sí, podríamos hacerlo con apellidos y con sueldo base, pero lo vamos a dejar aquí, en esta parte. Aquí tenéis todo el código del ejemplo. Lo que digo ahora depende de la situación. Pero si tienes algo de este estilo, quizás sea un desperdicio de memoria que cada vez que crees un objeto persona, se cree un nuevo objeto de tipo function apuntado por la variable calcular sueldo total de ese objeto. Al haber hecho 3 news de persona, tendrías 6 objetos, las 3 personas que has creado y las 3 functions que has creado al pasar por aquí. Esto es equivalente a hacer un new, pero un new solo para functions. En cambio, si lo haces con la sintaxis del prototype, solo existe un objeto function, este de aquí, que es un objeto que está asignado a la variable calcular sueldo total, que es un atributo del objeto prototype que está guardado en el objeto persona. Perdona, si puedes, en lugar de usar esta sintaxis, hacer algo de este estilo, persona.prototype igual a... No lo puedes llamar no le puedes dar otro nombre porque el mecanismo de failover solo te va a funcionar sobre esto. Lo que busca es la propiedad prototype. No le puedes dar otro nombre. Pero sí que puedes declararlo así, si estás más cómodo. De hecho, a veces veréis que la sintaxis que se usa es enumerando. En algunas librerías el estilo utilizado es este. Que es exactamente lo mismo que habíamos hecho antes, con la salvedad de que en el momento en el que se ejecuta esta línea, cualquier valor que tuviese la función, el atributo prototype se olvida. En cambio, aquí te aseguras de que lo estás añadiendo al prototype que existía. La parte de la función... ¡Ay, perdona! Muchas gracias, muchas gracias. Lo he escrito mal, he puesto el igual ya sin darme cuenta. Es exactamente un literal. Estás fijando que el prototype es un literal. Lo que pasa es que en este caso no es incómodo porque no lo repites, porque es la estructura que asignas a este prototype y es lo que se usa solo una vez. Muy bien. Yo prefiero la anterior. ¿Vale? Yo prefiero, en lugar de usar esta alternativa, que si queréis os la dejo aquí abajo comentada. ¿Por alguna razón especial o manía? En parte es manías. Es decir, el hecho de que yo prefiera esta sintaxis en parte es manía. Pero sí que es cierto que si lo que quieres es agregar operaciones a tipos que has definido en otros ficheros, y esto es algo muy potente, en los partial class de Visual Basic o de C#, ¿lo recordáis el hecho de que tú puedes dividir la estructura de un tipo de una clase en varios ficheros?
En JavaScript, ¿cómo se hace de forma natural? Simplemente, tú creas dos archivos JavaScript, por ejemplo, el que contiene la definición de persona y el que contiene los elementos que le quieres añadir a la definición de persona. Cargas el archivo A primero y el archivo B con los elementos después. Si tú usas esta sintaxis, siempre, el archivo B está agregando elementos al archivo A. En cambio, si en el archivo B, el que añade extras, utilizas en algún momento un persona, prototype o algo así, para dar los elementos que tú quieres agregar, estás sustituyendo todo el prototype. Toda la parte de prototype que estuviese definido en el archivo A, el archivo original, se perdería. Como es una práctica que es relativamente habitual, y ahora os podéis imaginar por qué, ahora lo hablamos, yo prefiero por coherencia de código hacerlo así. No tienes ninguna desventaja y no limpias el prototype, que es en general algo que no quieres hacer. No os obsesionéis con el tema de es que me interesa sobreproteger al programador. No os obsesionéis. Si el programador es bueno o si simplemente lleva más de un año y ha sobrevivido a JavaScript, el programador va a ser disciplinado. ¿Vale? De verdad que un programador indisciplinado con JavaScript está a base de diazepanes a los 6 meses. Así que simplemente no lo sobreprotejamos. No infravaloréis a la gente, a los programadores. En general la gente es relativamente buena si fuerzas a serlo. No necesita lenguajes como Java o como C# que les obliguen a ser buenas personas. La mayoría de la gente es bastante buena. En muchas cosas, en muchos aspectos. No os obsesionéis con esto va a ser peligroso. Mirad algo muy bonito. Imaginaros que os dan una librería con la clase persona. Es una clase persona genérica, ¿ok? Imaginaros que en vuestro proyecto a las personas le queréis añadir una capacidad extra para vuestro proyecto. La que queráis, por ejemplo, que vuestra persona queréis que pueda almacenarse la dirección en forma de un objeto de dirección. Una forma de conseguir hacer esto es cogerte el código fuente de la clase que te han pasado, del tipo que te han pasado, el persona.javascript.js y modificarlo. Pero otra forma de hacerlo mucho más interesante, ¿cuál es? Cargar el JavaScript que te han pasado, el persona.js, y crearte tu propio JavaScript, tu propio fichero independiente, por ejemplo, persona-ext.js, y poner los añadidos en ese extra. ¿Qué sucede? No estás mezclando lo que tú creas, no lo estás mezclando con lo que te proporcionan. Los tienes en ficheros distintos. Si los ejecutas uno detrás de otro, es como si realmente los tuvieses en el mismo fichero. Con la salvedad de que si los que hacen el mantenimiento de persona.js, el fichero original, realizan algún cambio, tú no tienes que molestarte en buscar por todo el código los cambios cómo han afectado los parches que tú has añadido. No tienes por qué hacer nada más que volver a agregar tu persona extra después de haber cargado el persona que te han proporcionado. Es un mecanismo súper potente para añadir funcionalidad a librerías sobre las que tú no tienes capacidad de modificación y las hay a patadas. Por ejemplo, cuando usáis alguna librería de mapas, seguro que en los mapas vais a querer que en vuestra aplicación los mapas hagan algo específico de vuestra aplicación. Y vas a tener el código de las librerías porque hay una barbaridad de librerías de gran calidad gratuitas y open source que es tontería no usarlo si lo tenemos disponible. Pero si tú modificas el código fuente de la librería, el próximo release de la librería te ha destrozado las pelotas. En cambio, si añades código extra en un fichero propio tuyo, simplemente tienes que cargar primero la librería y luego el código extra. Se va a volver a añadir. Evidentemente puede que no funcione, pero siempre va a ser mucho más sencillo localizar el código que tú has añadido en un fichero aparte y adaptarlo, saber por qué no funciona, que empezar a chafardear la nueva versión de la librería y compararla con la versión vieja modificada por ti.
Eso en muchos otros lenguajes no se puede hacer. Bueno, pues ahora vamos a hacer eso. Vamos a crear una copia del fichero este y vamos a hacer el ejemplo en esa copia. Vamos a continuar a ampliarlo para intentar no mezclarlo. Va a ser el ejemplo sobre cómo podemos gestionar la herencia en JavaScript. La herencia en JavaScript no funciona igual que en otros lenguajes de programación. Doy por supuesto que habéis hecho herencia en algún momento de vuestra vida. Si no, hay unos vídeos absolutamente insufribles en mi canal de YouTube que pueden ser fácilmente entre los 3, o sea, 4 horitas explicando sobre cómo funciona la herencia, ¿vale? En lenguajes clásicos como Java, C#, Visual Basic. Vamos a hacer un archivo guardar como y le enchufo 05 herencia.html, algo así. Intento limpiar un poco las cosas que no me sean necesarias. No sé si me veis que me estoy pasando con el hacha, pero esto es súper habitual en mi caso. Y dejo algo como esto. Igual me he venido demasiado arriba, pero dejo algo como esto. Y hey, para que no se diga que no somos divertidos, o bueno, directamente si os parece, algo así. ¿Me podéis decir vosotros qué va a pasar aquí? ¿Qué va a suceder aquí? Va, es una pregunta inmediata esto casi. Que no está definido, Per. Y ahora que no me he equivocado, gracias. Tiradme algo a la cabeza a ver si me la arreglo hoy. Eso es. Contra A, si ha ido todo bien, Alice, Wonderland. Una descripción de cómo está la memoria. Recordad que en cualquier plataforma de programación tu string solo sirve para depurar, para hacer chivatos. Lo que hemos hecho aquí, que si se usa para otra historia, mal hecho, excepto cuando la clase se llama String Builder. Esa es la regla general. Ok. Vamos a ejecutarlo, no vaya a ser que os esté mintiendo. Ejecutar en Chrome. Sacamos la consola. Hey, Alice, Wonderland. Una descripción de cómo está ese objeto. Por cierto, ¿qué variable tenía apuntando a Alice? Era per1, ¿verdad? Aquí tenéis Chrome, ¿vale? ¿Y cómo se llama la variable que apunta a la función que creó el objeto? ¿Cómo se llama la variable que apunta del objeto, que apunta a la función constructora, la que os he dibujado antes en pizarra cuando no estábamos grabando? Me quedo aquí aguantando la respiración hasta que me digáis el nombre, joder. Exactamente. Es subrayado, subrayado, proto, subrayado, subrayado. Prototype está contenido aquí dentro. ¿Vale? En algún sitio se encuentra aquí. ¿Lo veis? ¿Veis el desconocido de antes? Esto es la función... Bueno, salud. Esto es la descripción de la función que se utilizó para inicializar el objeto, incluyendo la función en sí, que si lo recordáis tenía prototype, cuyo atributo nombre vale desconocido. Ignorad todo esto porque puedes volver loco, fácilmente puedes explotar. Pero ¿veis que realmente esa estructura físicamente existe en memoria? No es habitual usar nada que empiece por subrayado. Y aquí tienes 2 subrayados. Te está diciendo, por favor, no toques esto. ¿Vale? En general, esto es una convención JavaScript.
Si os proporcionan algo que empieza por subrayado, es private. No le deis más vueltas. Ay, pero se puede tocar, sí, sí, sí. Pero os sentiríais como... qué sé, nos sentiríamos sucios. ¿Os conté la vez que tuve la comida con Nacho Vidal o no? Luego, en otro momento os lo cuento. ¿Esto se está grabando? En fin. ¿Qué os iba a decir? Tenemos la misma situación que hace un rato, ¿vale? Tenemos la misma situación con un tipo persona simplificado. Mi idea es conseguir un empleado que tenga el sueldo y la operación de sueldo total y además una operación toString propia. ¿Entiende esto más o menos? Bajo esto hasta que salga de pantalla y aquí tenemos la definición de persona. Somos gente limpia, así que la separamos un poquito, que no nos diga nadie nada. A ver qué día os cuento cómo se documenta en JavaScript, que es crítico. Pero no va a ser hoy. ¡Yay! ¿Qué estoy haciendo aquí? Contádmelo vosotros. Contádmelo vosotros. ¿Qué estoy haciendo aquí? Tal cual, ¿verdad? Y le estoy pasando 3 parámetros. Aquí no hay ninguna relación a la función actual. Y no está pasando nada especial. Simplemente tengo una operación que se llama empleado. Si la llamo Winky, estamos en las mismas. ¿Ok? Va bene. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Que os lo podéis imaginar. Ojo, no os perdáis esto. ¿Qué acabo de hacer aquí? Bueno, miradlo de otra manera y luego lo repetimos. Luego lo vuelvo a poner. Si lo que hago es esto, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un objeto vacío y lo estoy fijando como prototype. Si alguien hace un new empleado y hace mi empleado.winky, Winky no va a aparecer porque esto está vacío. Ni lo tiene el objeto, ni lo tiene su prototype, ¿verdad? Pero aquí en lugar de un objeto vacío, creo un objeto persona. ¿Lo vemos? Y el objeto persona, al ejecutarse, llega aquí, a esta sentencia que tenemos aquí, ¿verdad? Vale, he creado un objeto persona, nombre que es undefined, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Me quedo con el dis.nombre. ¿Vale? Esto no nos va a importar demasiado ahora porque lo vamos a solucionar después. Pero acabo de generar un objeto para este prototype. ¿Lo vemos? Ahora vemos como este new persona es el objeto apuntado por este prototype. Después veremos que hay una cadena de ejecución. El objeto que he creado... Bueno, después vemos la cadena de ejecución. Más o menos, ¿sí? Fijaros en lo que estoy haciendo aquí ahora. Decidme qué está mal. Las mayúsculas. ¿Y ahora? No piquéis. ¿Qué está mal aquí? No estamos usando no estamos usando la función persona, así que en realidad no está de momento repetido. Esto que hemos hecho aquí está en el prototype de la función. Si yo hago new empleado, no me estoy refiriendo a la función, que es quien tiene este prototype. Simplemente es un objeto vacío. Estoy guardando estos valores como atributos, pero ¿qué problema hay? Que me estoy repitiendo. Suena... ¿Cómo se escribe esto ahora? ¿No? ¿No se escribe try esto? Don't repeat yourself.
o algo así. Estoy volviendo a hacer lo mismo que hacía en otro lugar aquí. ¿Dónde? Exactamente, en la función persona. Ah, vale, Javi, no te preocupes. Pues venga, ¿por qué no? No hay problema. Persona, nombre, apellidos. De manera que cuando ejecutemos empleado, lleguemos aquí y saltemos a persona y ejecutemos esta operación que teníamos aquí. Y file, ¿por qué? ¿Quién está invocando esta operación? ¿Qué contexto tiene esta operación si la invocamos así? Empleado. No. Simplemente habéis puesto una línea que pone invoca persona, ejecuta persona. No hemos hecho como hacíamos aquí, dis.ejecuta persona. Si invocamos una función, ¿en qué contexto se invoca? ¿Cuál es el objeto que invoca esa función? Window. ¿A quién le estamos guardando el nombre y apellido? Dis que vale aquí. Estáis guardando el nombre y el apellido en la ventana. Si tú usas esto es equivalente a hacer esto de aquí. Si tú invocas una función en JavaScript y no explicitas una referencia a un objeto, el objeto que invoca esa función es window. Con lo que this, durante esta invocación, todo el tiempo apunta a window. Le dices, oye window, que te guardes la variable nombre. A lo que me hayan pasado aquí, cualquier cosa. No es lo que queremos cuando hacemos new empleado. ¿Está más o menos esto claro? Ah, Javi, ya te entiendo, porque hay que hacerlo así. No. No me vale, porque this punto, cuando yo he hecho esto en algún sitio, new empleado. Bob. Cuando yo hago esto en algún sitio, este this vale el objeto que acabo de crear en blanco aquí. Este objeto tiene un atributo que se llama persona, una variable que se llama persona. No la tiene. Esto no está definido. ¿Vemos la idea? ¿Vemos que tenemos un problemilla? Vale, ¿qué hacemos? Ejecutar la función persona explicitando cuál es su contexto de ejecución. Ojo que no es difícil. Lo que voy a hacer es invoca la función persona, pero quiero decirte qué vale this. ¿Se entiende esto? Solo eso, le vais a explicitar el valor de this. Si hacéis esto, el valor de this es window. Pero se lo vamos a cambiar. Esto es sencillo. ¿Recordáis que persona es un objeto de tipo function? Tiene un par de operaciones que se llaman call y apply. Os cuento primero call, ¿vale? Hacen lo mismo. ¿Dónde estoy ahora? En el objeto de tipo function. ¿Se entiende? Y ese objeto tiene la propiedad source, tiene el toString de function, bla, 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 bla. También tiene call. Y sí, sé lo que estáis pensando. Estàs dient que jo puc cridar persona, la funció persona, fixant el context d'execució? Haciendo un basté. Sí. Lo haces así. Si en lugar de invocar la función persona directamente le dices, oye objeto persona, ejecuta tu código fuente, fijando como contexto el contexto actual. This. Hey, si yo hago new empleado, no os lo perdáis que ahora sincronizamos. Si yo hago new empleado, new, se crea el objeto. Y se ejecuta empleado desde ese objeto. Con lo que this es el objeto que acabo de crear con el new, ¿me seguís? De manera que le digo, ejecuta la función persona y cuando alguien pregunte por this, se refiere al objeto que acabo de crear con el new. De manera que cuando alguien haga this.nombre, este this se refiere a este objeto creado aquí. Esto quizás requiera un poquito de relajación y respiración profunda. Exacto. Dime, Carlos. Si
Si lo asignamos al prototype, sí, pero no va a ser popular. Eso es, pero no va a ser la forma de hacerlo popular. Solo un detalle. Podéis usar call o podéis usar apply. La única diferencia es, si no os lo he explicado al revés, que todo puede ser, es que apply solo le puedes pasar 2 parámetros. El segundo es un array. Pero es lo mismo, ya veis lo que me ha costado transformar entre uno y otro. Es decir, cacos. Mirad, vamos a ver si esto funciona. Var emp1 es igual a new empleado Bob, no sé qué, no sé cuánto. Console.log emp1.nombre. Si esto funciona, es que hemos conseguido guardar en el empleado a Bob, perdonad. Si le doy aquí a ejecutar, en Chrome, pido la consola, ¡hey! Tengo a Bob. Ha funcionado. Este Alice Wonderland lo tengo por ahí abajo, en algún sitio. Es decir, bueno, hacemos una mini sincronización y ahora volvemos a repetir la historia a cámara lenta. Mirad, la mejor herramienta que existe en el mundo para entender la vida es un depurador. Dejadme que quite cosas que ahora mismo no nos hacen falta y que me he pasado antes en el ejemplo. Lo dejamos así más limpio, como estamos viendo ahora. Y vamos a depurar esta ejecución. Es decir, lo arranco en Chrome. F12. Me voy aquí a Sources. ¿Está congelado? Perdonad. Estoy en Chrome. F12 para sacar las herramientas de depuración. Me voy a la pestaña de Sources. La tengo por aquí, ¿veis? Despliego el nodo de todo el código que tengo por aquí a mano. Esta ventana tiene el código aquí. Y pongo un breakpoint en la línea 20. ¿De acuerdo? Si ahora recargo, se me para en la línea 20. Se me para donde teníamos antes. Oh, que mientras está ejecutando no me va a dejar cambiar esto. Dejadme que lo haga más pequeño y vosotros ir siguiendo el código en vuestras pantallas, ¿de acuerdo? Fijaros lo que va a hacer. Lo primero que va a hacer es ejecutar este new. Esto creará el objeto vacío y a continuación le dirá a ese objeto que ejecute empleado, la función empleado. Si entramos, aquí estamos. El objeto que estoy ahora en cuyo contexto me encuentro es el objeto que he creado con este new. Ok, y aquí le digo, oye, persona, variable persona. La variable persona, acordaros que apunta al objeto function que hemos definido aquí. Quiero que ejecutes apply pasando como contexto this. Es decir, this ahora mismo, ¿qué vale? Este objeto que he creado aquí, ¿cierto? Y como parámetros, nombre y apellidos. Vale, pues nos metemos dentro. Aquí estamos. El objeto this que veis aquí, ¿lo veis? El objeto this es el objeto que he creado hace un momento, es el empleado. ¿Por qué? Porque he fijado el valor de la variable local this. Recordad esto, en JavaScript this no es un atributo, es una variable local. He fijado el valor de la variable local this al objeto que yo había pasado como parámetro al apply o al call. ¿Ok? De manera que si yo hago this.nombre, maldita sea, es ese empleado que tengo por aquí que tiene la propiedad nombre fijada. Y hago this.apellido y es el mismo juego. Si ahora salgo fuera, este último this me va a fijar el sueldo base. Apellidos, el nombre y el sueldo base. Este objeto es el que asigno a la variable
emp1. En general, quito el breakpoint, bajo un poquito, vuelvo a ampliar el zoom para que se vea más cómodo cuando estemos en la consola y demás. Consola, que la he perdido. Algo así. Madre mía, tengo la sensación de estar programando con el Spectrum otra vez, con esta resolución. Ok. En serio, cuando no se entiendan las cosas, insistidme, paradme. Cuando se sigan sin entender y me deis por imposible, utilizar el depurador. ¿Vale? Vale, vamos a volver a trabajar el tema de la herencia ahora. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo podemos utilizar de una forma sencilla el prototype de persona. Perdonad que haya introducido antes de tiempo la línea que había aquí que he borrado. La de new persona la quito porque me gustaría enseñaros por qué no nos vale esto. ¿Por qué esto es un error de programación? Hey, quiero que todos los empleados tengan todas las operaciones de persona. Pues fijo el prototype de la función empleado al prototype de la función en persona. Y ¿por qué esto no funciona? Exacto, es decir, todo el prototype que antes hubiese añadido a empleado lo perdería. Pero aún más grave, si ahora hago esto, exacto, ya veis por dónde voy. ¿Qué está sucediendo? Ahí está. La variable prototype de empleado y la variable prototype de persona apuntan al mismo objeto. Con lo que aquí le estoy añadiendo a persona y a empleado la operación calcular sueldo total. Esto no sirve. ¿Se entiende la idea? Estoy cambiando el único prototype que tengo. Están compartiendo el objeto. Solo se crea el objeto. ¿Cuál de ellos? El prototype exacto. Solo tienes un prototype. Bueno, en realidad, en esta línea que ves aquí, empleado tenía su propio objeto prototype, que ha pasado mejor vida cuando el prototype apunta al objeto prototype que había definido en persona. Porque si ahora haces esto, es verdad que ahora tu objeto new empleado va a tener calcular sueldo total como un ejecuta en caso de que el objeto no lo tenga. Pero el problema es que si tú ahora creas una persona, que no es un empleado, ahora esta persona también tiene que calcular sueldo total. Se lo hemos agregado a los dos. Esto no nos funciona. Muy bien. Mirad, podemos hacer lo que os he enseñado antes de tiempo. Antes se me ha ido la mano, Pero podemos hacer esto. Crear una nueva persona aquí. Hay otras maneras de conseguir la herencia en JavaScript que probablemente son más prácticas, pero requieren un poquito más de código. Esta es la forma más sencilla y tiene un puntito de naturalidad. Fijaros lo que he hecho. Prototype apuntaba, aquí prototype apuntaba a un objeto vacío. Aquí prototype apunta a un objeto persona, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? A ese objeto prototype, que apunta a un objeto persona, ¿sí? Le he añadido esta función. Es decir, esta instancia concreta de persona tiene esta función. ¿Me seguís? Bueno, pues, a ver, una muy fácil. Si hacemos console.log de emp1 calcular sueldo total, ¡hey! Empleado 1, el objeto creado aquí, ¿sí? No tiene operación calcular sueldo total. Aquí solo hemos asignado nombre, apellidos y sueldo base. No lo tiene. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que se va a su prototype.
al prototype de la función que se usó para crearlo. Empleado.prototype sí tiene un calcular sueldo total. Perfecto, se ejecuta correctamente. Porque ha caído en el prototype de empleado, ¿sí? Y el prototype de empleado le había añadido este sueldo total. No os perdáis esto ahora. Console.log en 1.toString. Estamos con el toString, que es una operación que el objeto creado aquí no tiene ningún atributo que sea toString. Aquí no tengo ningún toString definido. Solo tengo nombre, apellido y sueldo base en el objeto creado con este new de aquí. ¿Vale? No pasa nada. Vámonos al prototype de empleado. Es este objeto persona que teníamos aquí. Este objeto persona es el que actúa ahora como prototype. Si lo recordáis, este objeto persona no tiene método toString. El objeto persona, de hecho, tiene un nombre y un apellido indefinidos. ¿Qué sucede? Que, bueno, no pasa nada. Continuamos con la cadena de defaults. Vale, en el objeto no encuentro un toString, pero tengo un prototype asociado a la función que creó el objeto. Bueno, pues venga, vamos a mirar ese prototype. ¡Calla! Aquí sí que tengo toString. ¿Habéis visto que hemos hecho una doble pirueta mortal en el aire, yendo al prototype de empleado y de ahí fracasando miserablemente, pero siguiendo en el prototype de persona? Y si nada de esto ha fallado, si esto ha ido bien, este console.log que tenemos por aquí debería ser el de persona. Plugins, ejecutar en Chrome, F12, Bobo. El de persona, ¿recordáis? Este toString que tengo aquí. ¿Sí? Voy a parar un momentito y sincronizamos código y lo repasamos aunque sea fuera de vídeo con la pizarra, ¿vale? Solo una pregunta. Dime. Por ejemplo, cuando hacemos la dirección apply, el nombre que lo apellido, la persona que va a estar siendo utilizado es la persona de los prototypes. Porque los prototypes tienen un puesto. Este persona que estamos usando aquí no es la misma invocación que este persona que estamos creando aquí. Son objetos distintos. De hecho, aquí estás creando un objeto y después haciendo que ese objeto ejecute la función persona. Aquí estás ejecutando la función persona de forma independiente a la de abajo, fijándole cuál es el valor de su variable local dis. Y si no, si quisieses usar el mismo de aquí no tendría sentido, porque este es un objeto independiente. Y tú lo que quieres es fijar el objeto en el que estás. No conseguirías funcionalidad. Sería, si quisieses usar el objeto de abajo, podrías hacer persona o incluso empleado.prototype y estarías ejecutando ese otro objeto persona que tenías abajo, pero no estarías modificando el objeto que has creado con new empleado. Sí, ¿dónde lo pondríamos? Si cogiésemos este empleado prototype aquí, no podríamos hacerlo, porque cuando llegas a ejecutar esta sentencia, todavía no has definido el objeto empleado. ¿Vale? No existe. Hasta que no estás aquí, no existe el objeto empleado. Esa es la sensación que tuve yo. O sea, el suspirar hondo y decir... Esa es la sensación que tuve yo. Pues un par de meses a partir de que empecé a ver cómo funcionaba esto. Los 10 años anteriores era todo un caos de no sé por qué pasan las cosas. Y mi código es basura. Por aquí vamos a pasar todo un poco distinto porque realmente estamos hablando de un movimiento. Correcto, correcto, exacto. Yo creo que la forma más fácil
de aprender JavaScript. Bueno, estos detalles, este comportamiento en JavaScript es intentar ignorar que hemos trabajado con Java, C# o Visual Basic. Podríamos, por ejemplo, crear una variable que apuntase para la persona apply. Una variable que apuntase a persona apply, sí. Y después la pusiéramos abajo. Sí, la podrías hacer. Sí, podrías hacer algo así. Mira, esto no lo había pensado nunca. Pero tú puedes hacer esto. Prototype.invoke super es igual a persona.apply. El problema... No, le estaba diciendo antes de crear un punto cualquier cosa. Persona, probablemente no. Apply, y después la usan abajo. Probablemente no. Probablemente no podrías crearlo. Probablemente esta sea la sintaxis nativa de JavaScript, por decirlo así, que tenga sentido. Y tiene un montón de inconvenientes, como descubriréis en cuanto la empecéis a usar. Pero un montón. Pero tiene un puntito también de sencillez. Hay muchas librerías, luego os enseño algunas librerías. Hay muchas librerías para no usar esta sintaxis, usar alternativas. Que de alguna manera es cierto que facilita la vida el usar esas librerías. ¿Me podríais explicar cómo podemos redefinir el significado de toString para empleado? ¿Se os ocurre? Exacto. Ya la tenéis. A ver, empleado.prototype.toString es igual a esta función de aquí. Exactamente, porque ahora cuando haces emp1.toString, emp1 no tiene ese objeto, no tiene toString, pero se va al prototype de empleado y sí que lo tiene. Ya no llega al prototype de persona. ¡Ja! Tremendo, ¿eh? Esto, si se ve 4 o 5 veces el vídeo, bueno, no sirve después ni para vender la farola en una esquina, ¿ok? Pero cuando pase un par de días o estéis tranquilamente en casa, poneros el vídeo y repasarlo un poco. O volver a preguntármelo el próximo día. Oye, Javi, ¿esto cómo iba? Se puede repasar en el curso. Os parecerá una locura, pero en los cursos podemos repasar cosas. Y hey, mirad esto. ¿Por qué esto no funciona? ¿Por qué esto no funciona? ¿Qué he hecho mal aquí? Ejecutarlo y decírmelo. Ey, ¿de quién estoy? Este método toString, ¿de quién lo estoy ejecutando? De la function, del objeto function, que es persona. ¿Y qué hacía el toString de una función? ¡Ah! Aquí está el código de la función que he ejecutado. Este es mi persona.toString. Y a continuación le añado una coma y el sueldo base. Vale. No pintaría el código de la función y después el coma 8. Si lo recordáis, si yo hago aquí persona.toString a secas, me devuelve entre comillas este texto. Perdonad, cuando veáis el vídeo, lo estoy volviendo a explicar porque he friseado la pantalla, maldita sea. Dadme un segundo. Desfriseo pantalla. Vuelvo aquí y ejecuto esto. Y aquí tenéis el function persona, que es el toString de la función, una coma y un 8000, que es lo que he añadido, que es este código que hay aquí, una coma y este sueldo base que he añadido. Ahora sí, ¿se ve? Y de hecho, lo que he ejecutado es, oye, persona,
.toString, que me ha devuelto una cadena de caracteres a la que después le concateno el 8000. File completo. No quiero ejecutar el toString de persona, quiero ejecutar la operación toString del objeto en el que estoy, que no del objeto que me sirve como base para el objeto en el que estoy. Si estoy en el objeto empleado, el objeto que me sirve como base es el apuntado por el prototype, que es un objeto persona. Si yo hago esto, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está mal aquí? El objeto actual. No quiero el prototype del objeto actual. ¿Qué me queda aquí? ¿Él? Persona punto apply this. Perdonad, que me he ido arriba. Persona this punto prototype punto toString. El objeto, perdonad, empleado. Ya está, ya no hago más cambios. Podéis abuchear, queda registrado. Ahora, gracias. No era necesario. No importa. Empleado. Punto prototype. ¿A qué me apunta esto? No, empleado.prototype es este objeto que he creado aquí hace un momentito. Es una persona. Y ese objeto .toString, ¿qué me está ejecutando? El toString de persona. Y hay un pequeño problema. ¿Cuál es? ¿Cuál es el problema? Lo podéis ver, si ejecutáis. Cambio aquí y ejecuto. Esto no era lo que esperaba. Empleado toString, empleado toString, empleado toString. Perdonad. No, perdonad, no. Bueno, claro. Hostia. Intentaré editar el vídeo. No, la verdad es que lo voy a dejar así porque no tengo tiempo de editarlo. Pero me lo estabais diciendo hace un buen rato ya, que estoy confundiendo las dos referencias. Pero al hacerlo ahora sí. El toString de persona. ¿Qué problema vamos a tener? ¿No? Estáis haciendo dis.nombre, dis.apellidos. ¿Este dis? Exactamente. Estamos en las mismas de antes. Estamos ejecutando esta operación directamente sobre el prototype. El prototype persona.prototype.toString. Este .toString, ¿quién lo está ejecutando? El objeto prototype que tengo aquí, ¿verdad? Ya está, si os quedan 10 minutos de... ¡Ay, no! El toString le está ejecutando este objeto prototype. Este objeto prototype es este de aquí. ¿Sí o no? Este objeto que tenemos aquí, dis.nombre, tiene esta función, tiene esta variable nombre. Pero hey, no tiene apellidos. ¿Lo veis? El nombre no es Bob, es desconocido. ¿Por qué? Porque estoy ejecutando en el contexto de este objeto, del objeto prototype. ¿Qué sucede? Que la variable local dis no apunta a lo que a mí me interesa. ¿Cómo hago que apunte a lo que a mí me interesa? ¿Qué he usado antes? Creo que he usado apply, ¿verdad? Pues da igual, podéis usar el que más rabia os dé. Pero por coherencia, como antes he usado apply, dejadme que ahora use también apply en lugar de call.
empezar a seguir a la persona. Cuando, perdona, Lo apply podemos usar en cualquier sitio. apply lo puedes utilizar cada vez que tengas una función. Apply es una referencia que apunta a este mecanismo de invocación de cualquier función que tengas. ToString apunta a una función. Con el punto me voy a ese objeto. Apply se puede aplicar. Y ahora, salud, y ahora, ¡buah! Y perdonad el increíble jaleo que he montado, pero porque en un momento u otro me va a explotar la cabeza ya hoy. Si veis el código final y lo repasáis, si vais siguiendo con el depurador, se ve qué invocaciones estamos haciendo. Y una vez que entiendes el apply, a pesar de la lamentable explicación de hoy, se sigue este mecanismo. Javi, ¿me estás diciendo que lo que hago en Java o en C# con super.punto o MyBase en Visual Basic, tengo que montar todo este pollo en JavaScript? Sí. Si usáis el mecanismo básico, sí, porque en JavaScript no extiendes tipos, porque no explicitas estructuras. JavaScript encadenas invocaciones de manera implícita. Se invocan objetos a otros objetos a otros objetos hasta que llegas a lo que te interesa. Y por eso hay librerías que te dan un enfoque diferente a la herencia, más clásico, más de Java. A mí personalmente me gustaría que JavaScript te soportase la herencia de los lenguajes estáticos. El class con el extends, que no costarían nada y que de hecho en el último draft de JavaScript, bueno, de ECMAScript, ¿os suena el rollo de ECMAScript? ¿Os lo conté o no? ECMA es un instituto europeo de estándares. Es como el instituto ISO o cualquier otro instituto de estos. Cuando se estandarizó JavaScript, fueron los que dijeron, ya nos encargamos nosotros. Y el estándar, la especificación de JavaScript, la fabrica el instituto ECMA, por lo que se llama ECMAScript. En lo que es, mira, eso, o sea, un hijo no se le hace, ¿eh? Total, que los del instituto ECMA sacaron una versión de JavaScript, la última especificación o la penúltima, en la que realmente tienes el extends de Java o de C# o el inherits de Visual Basic, pero no se ha llegado a implementar, al menos de momento. A mí no solo no me molestaría tenerla disponible, sino que me gustaría. O sea, JavaScript, yo adoro este lenguaje, pero soy incluso enamorado como estoy, soy capaz de ver que, oye, tiene que haber una forma más sencilla de hacer esto, sin librerías extras, algo propio del lenguaje, ¿vale? Que estaría bien que hubiese un mecanismo equivalente al polimorfismo en JavaScript, automático. Pero bueno, de momento, a mí me vale este, ¿ok? Y con esto, fijaros, Bobo 8000. De hecho, permitidme que hagamos lo de antes, que vayamos a Sources, meta aquí un breakpoint de estos, de los de antes. A ver, aquí, en este. Ejecute y... Joder, copelines. Carga de una versión antigua, creo. Vamos a intentarlo otra vez. Calcular, aquí, 23. Ejecute, ahora sí. ¡Yay! emp1. Vale, emp1.toString. El objeto emp1, que es el que he creado con este new de aquí, ¿tiene método toString? No lo tiene. Así que nos vamos a su prototype, al empleado de la función que usamos para construirlo. Perfecto, lo encontramos. Y aquí vamos a, oye persona, vete a tu objeto prototype y me voy a la función toString. ¿Esta función dónde está? Ya, a ver. Ah, mira, persona.prototype.toString. Aquí la tengo, ¿sí? Y ejecútalo, pero cuando la ejecutes, haz que el contexto de ejecución sea el objeto actual. ¿Que cuál es? Hombre, pues emp1.toString, emp1. Es decir, el objeto que he creado con este new. Si hago esto, ¡tasca! Y me pongo en this, el objeto actual. Hola. Ahí está, empleado. El objeto actual es el empleado. Porque he fijado el valor de la variable local dis. Recordad que dis
A efectos prácticos es un parámetro que pasas a la función. Es una variable local preinicializada. Lo estáis pasando explícitamente con el call y el apply. No es como en Java o en C# o en Visual Basic.net un atributo. Es una variable local. Un parámetro implícito. Fijamos el valor de esto en Bob, y le añadimos 8000, que es lo que presentamos en la consola que tengo, hola, ¿qué tal? Aquí. Y bueno, ya tenemos un mecanismo de herencia. ¿Qué tal? ¿Qué os parece? Confuso, ok. Pero a mí me vale. Sí, confuso, que sí, que lo es, que lo es. Que yo preferiría tener el extend si me dejo de todo el teste. ¿Vale? Pero no lo tengo, así que, hey. Este me vale, pero os voy a enseñar algo. De hecho, dejadme que lo busque. Vamos a ver. Quiero recordar que era microJS. MicroJS. ¡Correctísimo! Os va a encantar. Os va a encantar. Ahora porque hace un par de meses que estoy jubilado, al menos temporalmente, y no trabajo de verdad. O sea, lo que hago es terapia, dando cursos y encima me pagan. Pero si estáis trabajando, esto es increíble. Gracias. microjs.com. Son unos cuantos millones, porque no me he parado a contar, pero estoy casi seguro de que aquí hay más de un par de millones, de librerías que ocupan esta absurdez. 0,8K, 6K, esta es una de las grandes. ¿Os suena Backbone? Esta es muy interesante. Si tenemos tiempo la usaremos. ¿Veis lo que ocupan estas librerías? ¿Suena Modernizer? Mirad, es que no te las acabas. ¿Lo estáis viendo? Son pequeñas librerías para montar distintos aspectos de una aplicación. Y lo único que tienen en común entre ellas es que ocupan, pues eso, menos de 8K comprimidas. No sé si habrá alguna mayor que eso, pero ¿os dais cuenta del orden de magnitud que ocupa esto? ¿Veis esta que se llama class? Esta es un clásico, ¿eh? Hay otras, en el mismo microJS podéis encontrar otras que hacen la misma función con efectos similares. Si vais a class, tenéis una librería que ocupa medio K cuando está aquí cepada y minimizada y que básicamente te ofrece un mecanismo alternativo para montar tipos en Java. Te ofrece unas pequeñas funciones. Mirad, aquí tenéis cómo podéis crear un objeto, un tipo person, definiéndolo con class, pasándole una función constructora. Y aquí tenéis la forma de añadir parte estática y de añadir operaciones. La forma de subclasificar es utilizando el objeto que has creado antes con una operación extends que te ha añadido la propia función class. ¿Sí? Y esta función extends te permite añadir más métodos sobreescribiéndolos, redefiniéndolos si es necesario. Si os fijáis, aquí no hay historias de prototypes y demás. Es bastante defendible que es mejor utilizar class que el mecanismo original de JavaScript de prototype, porque es más sencillo. Esto se aprende en un momento. Y en muchos proyectos vais a ver que si no utilizan class, usan algo similar a class. Por encima de prototype. Pero creo que no puedes entender la naturaleza de JavaScript si no entiendes cómo va prototype y entiendes que no hay magia detrás, que son solo cadenas de invocaciones. Y por eso me gusta explicar este tipo de herencia. ¿Vale? En general os animaría a que utilizaseis este tipo de librerías. Y de hecho, os suena jQuery, digo yo, ¿verdad? Vamos ahí a jquery.com. ¿Lo veis aquí arriba?
jquery.com. jQuery tiene una librería, perdonad, una función que se llama extends, que de una forma totalmente directa y completamente a saco permite crear estructuras simplemente agregando funciones a un objeto. ¿Vale? Si miráis la documentación de extends, está aquí. ¿Eh? ¡Oh! Nunca me voy a cansar de esta broma, ¿eh? Si tenéis a los colegas por ahí a mano, mandarles un link de documentación con una E de más. Nadie ha picado, ¿verdad? Es que es lástima porque si no es muy divertido. Mandarle un link que nadie lee esta E de aquí. Está genial, es que por ahí hay un unicornio que vomita arcoiris, de hecho. Si le dais un poco de paciencia, termina saliendo. Esto es... Es que es una risa. Vamos, a mí me encanta. Pero si vais a la versión sin la E extra y nos vamos a la documentación, bueno, 1.000.000 de años después, veréis que por ahí hay una operación extens. Sí, yo no me canso nunca. O sea, unicornios, arcoiris, princesas, sale de todo, ¿eh? Es genial. Y es eso, mandarle un link a los amiguetes. Oye, no te pierdas la nueva versión, mira, y le pasáis el link. Y la gente no se da cuenta. Bueno, oye, esto cargará dentro de 3 semanas y no me apetece esperarlas. Si buscáis el método extends, os permite hacer un mecanismo similar al que hemos visto de una forma más limitada, pero que en muchos casos es suficientemente práctica. ¿Vale? Nada. Me quedo con los unicornios, ¿vale? Mira, uno de mis preferidos. Oye, y ya estamos ahí. Muchas gracias por aguantar. Imposible que esto haya quedado del todo claro. Intentad repasar el vídeo si os da tiempo y si no, oye, lo volvemos a mirar. El miércoles os va a gustar. 1 hora y 42. Madre mía. Es que habéis llegado hasta aquí en el vídeo. Tenéis voluntad de hierro.